Buenos días, ministra. ¿Van a apoyar o redactar conjuntamente la proposición de ley que está preparando el PSOE para reformar o renovar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional? Y, en todo caso, ¿ven una estrategia acertada esta proposición de ley? Bueno, yo creo que es importante intentar explicar de una manera sencilla lo que ha pasado en estos días, porque estamos ante un golpe judicial al Poder Legislativo. Esto es algo sin precedentes, es uno de los ataques más graves a la democracia española de las últimas décadas. Y tengo la sensación de que a veces no se entiende muy bien qué es lo que ha pasado. El Tribunal Constitucional ha parado una votación del Poder Legislativo, que es en el que reside la soberanía popular, que es lo que votaron los españoles y las españolas en las urnas en el 2019. Esto es gravísimo y es inédito y está fuera del orden constitucional, está fuera de la legalidad en España, es decir, es abiertamente ilegal, no se puede hacer. Y sin embargo se ha hecho, se ha parado una votación del Poder Legislativo. Es una intromisión, como decía, sin precedentes y es algo inédito. Y esto forma parte de una estrategia que es golpista por parte de la derecha, es muy grave. Estamos ante una estrategia golpista de la que forman parte la derecha parlamentaria, la derecha política, pero también la derecha mediática y la derecha judicial. Esto lo ha hecho el ala derecha del Tribunal Constitucional, que tiene en gran parte el mandato caducado. Por tanto, yo creo que es importante explicar también que esto tiene que ver con que el Partido Popular y también la derecha mediática y la derecha judicial no respetan lo que se votó en las elecciones del 2019. No son demócratas, no respetan el resultado de las urnas y la mayoría parlamentaria que salió de ahí, mucho menos que una fuerza política como Podemos esté en el gobierno. Por tanto, creo que tenemos que, ante un ataque de estas características, que es gravísimo, tenemos que defender la democracia con más democracia. Y yo creo que no valen medias tintas, no vale ser timorato, no vale no ser lo suficientemente valiente. Necesitamos ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión requiere expiar, en mi opinión, el pecado original. Y el pecado original es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos ahora mismo un sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial que le da capacidad de veto a la derecha y que por tanto permite una situación absoluta que está también fuera del orden constitucional en España, que es que el Partido Popular lleve secuestrando 4 años un órgano fundamental de nuestro Estado de Derecho. Pensamos desde Unidas Podemos y especialmente desde Podemos que necesitamos adaptar ese sistema de renovación al nuevo panorama político español. España ha cambiado. Este sistema de renovación está hecho a medida del bipartidismo. Ahora lo que necesitamos es un sistema de renovación que se adapte a la nueva realidad política española. Y eso pasa por cambiar el sistema de mayorías con el que se elige. Yo creo que eso es ir al fondo de la cuestión y es lo más importante, porque si no, lo que nos estamos encontrando es que hay un poder del Estado que se ha independizado de la soberanía popular, se ha independizado de lo que votan los ciudadanos y las ciudadanas, que es el principal ejercicio democrático que hay en España. Eso no se puede permitir por más tiempo, tenemos que frenarlo ya y tenemos que frenar este ataque a la democracia, como decía, con más democracia. Entonces, ¿van a apoyar o van a meterse en la redacción de esta proposición de ley? Esa es una ¿Van a propuesta... incluir más cosas aparte de las que el PSOE está planteando? Esa es una propuesta del Partido Socialista y nosotros estamos intentando convencer al Partido Socialista que no valen medias tintas, que necesitamos ir al fondo de la cuestión, que es esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. No basta solo, está muy bien, renovar el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional, el ala derecha, es, digamos, el lugar en el que se está atrincherando la derecha para frenar algunos avances fundamentales de este gobierno, leyes que emanan del Parlamento, leyes que son impulsadas por este gobierno y en concreto por Podemos dentro del gobierno, siendo que somos, creo, quienes estamos impulsando las transformaciones más ambiciosas, la ley de vivienda, la ley solo sí es sí, la subida del salario mínimo, hacer, digamos, como dique de contención de esos avances democráticos y progresistas el Tribunal Constitucional. Pero, insisto, no es suficiente, estamos ante un ataque gravísimo a la democracia española y necesitamos renovar ya el Consejo General del Poder Judicial. No se va a resolver esta crisis institucional sin precedentes simplemente renovando el Tribunal Constitucional. Necesitamos renovar el Consejo y necesitamos cambiar el sistema de mayorías. Por eso quería preguntarle, cuando usted dice que hay que cambiar el sistema de elección para renovar ya también el Consejo General del Poder Judicial y que por tanto el paso que va a dar el Partido Socialista se les queda corto porque solo
se referiría a la renovación del Constitucional. Vuestra apuesta es volver a rebajar esas mayorías para la elección del Consejo General del Poder Judicial, que es lo que lleváis proponiendo desde el principio de la legislatura, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Creo que si algo hemos demostrado en esta legislatura es capacidad de negociación. Sí, pero digamos que esa sería vuestra iniciativa, vuestra tenemos propuesta. Una propuesta. La hemos trasladado al conjunto de grupos parlamentarios que entendemos que forman parte del bloque democrático, porque ahora mismo tenemos una derecha conformada por, digamos, el trío de Colón en el Parlamento, pero también por sus brazos mediáticos y judiciales, que está en una estrategia abiertamente golpista contra la democracia española. Por tanto, necesitamos conformar ese bloque. Ahí entran partidos desde el Partido Nacionalista Vasco, con quien tenemos muchísimas diferencias en muchísimos temas, hasta el Partido Socialista, y por tanto tendremos que dialogar. Nuestra propuesta está a disposición, pero estamos dispuestas a escuchar. Lo que estamos tratando de hacer entender al Partido Socialista y al conjunto de la ciudadanía española es que no podemos, la democracia española no puede sostener por más tiempo este ataque sin precedentes que ha hecho el Partido Popular, que es secuestrar. Ya sé que no es un órgano muy conocido, pero es el órgano de gobierno de los jueces. Es donde el Partido Popular puede atrincherarse para seguir protegiendo a sus corruptos, y es inasumible. Para que la gente lo entienda, vuestra propuesta sería algo así como la que se emplea para una investidura de un presidente del gobierno. 2 votaciones y que la segunda, por ejemplo, valga con mayoría absoluta. No es exactamente así, porque la propuesta ha ido sufriendo cambios, pero quiero ser discreta porque ahora mismo estamos en negociaciones con otros grupos parlamentarios y no quiero que nos atrape, digamos, los detalles de la propuesta. Los detalles de la propuesta no son importantes ahora. Necesitamos llegar a un acuerdo con el conjunto de los grupos que respete el orden constitucional, que respete la legalidad y, digamos, desplegar todas las herramientas democráticas que estén a nuestro alcance para frenar este golpe. Eso es lo fundamental. Si nos ponemos de acuerdo en eso, yo creo que podremos llegar a los detalles, pero de momento no tenemos acuerdo en eso y sí nos parece muy, muy, muy importante. Estamos en este escenario porque la Mesa del Senado ha acatado la decisión del Constitucional. ¿Cree que ha hecho mal, que debería haber desobedecido al Constitucional y haber convocado el Pleno y que se hubiese debatido, a pesar de que el Constitucional había dicho que eso no era legal o constitucional? Ya no estamos en esa pantalla. Ese debate lo ha zanjado el Partido Socialista y han tomado una decisión que eran los únicos que podían tomar esa decisión porque eran los que estaban en la mesa del Senado, ¿no? Yo creo que les trasladaron otra cosa, una petición por parte de Podemos. Yo creo que nosotros, yo tengo por costumbre no hacer política ficción. Ese escenario está zanjado y ahora mismo tenemos que dar respuesta a una crisis institucional sin precedentes en la historia de nuestro país y que es que se frene una votación de un Parlamento. Por tanto, creo que tenemos que dar una respuesta, que la ciudadanía está esperando de nosotros, del bloque democrático, una respuesta. Y yo creo que en esto no caben las medias tintas ni cabe ser timorato. Necesitamos que el Partido Socialista entienda que tenemos que renovar el Consejo General del Poder Judicial cuanto antes, porque si no, el daño que le está haciendo la derecha a la democracia española quizás sea irreparable. Más allá de la actuación del Tribunal Constitucional, que nos tiene sumido todavía en una crisis institucional prácticamente sin precedentes, por ir a lo concreto en cuanto a la reforma del Código Penal, ¿ustedes apoyan los términos en los que se ha desarrollado esa reforma del Código Penal, que al final ha sido amplia? ¿Entiende que haya gente, por ejemplo, en lo que se refiere al delito de malversación, pues que no entienda que esta reforma se haya hecho a medida de los líderes independentistas condenados por el Procés? Yo creo que es importante entender que esto forma parte de una negociación entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, que nosotros acompañamos y que es imprescindible, muy importante para llevar a cabo algo en lo que yo creo que ya hemos generado un consenso todos los progresistas en España, que es que tenemos que avanzar en la desjudicialización del conflicto con Cataluña. Y esa desjudicialización tiene varios elementos. Esto es un acuerdo global y nosotros acompañamos el acuerdo global, que por cierto ha sido muy difícil de alcanzar, porque quiero recordar que hace apenas unos años Podemos, digamos, gritaba solo en el desierto diciendo que era necesario dar una respuesta política a un problema que era político. Por suerte, este gobierno ha hecho un recorrido, yo creo, muy importante a lo largo de esta legislatura y ahora mismo estamos en un consenso en el que ahora está Esquerra Republicana de Cataluña, está el PSOE y estamos nosotras también. Pero este es un acuerdo global. Hay una parte del acuerdo que nos gusta más, como la derogación del delito de sedición, que yo creo que era una cuenta pendiente que la legislación española tenía para homologarse a otras normativas europeas,
Eso era muy importante, llevamos proponiéndolo muchísimo tiempo. Hemos tenido una negociación ardua en lo que respecta a los desórdenes públicos, porque la redacción que hizo el Partido Socialista tenía muy preocupados, yo creo que con razón, a muchos movimientos sociales, especialmente el movimiento por la defensa de la vivienda, que pensaba que se podía utilizar por parte de algunos jueces esa redacción para perseguir al movimiento por la vivienda digna. Hemos mejorado esa redacción y estamos satisfechas. Y luego hay otra parte, que es la de la malversación, que nos ha generado dudas desde el principio y que nos la sigue generando, pero se trata de un acuerdo global y lo respetamos y lo acompañamos. Cambiamos un poco de tercio. ¿Estás satisfecha por cómo ha salido la ley de familias del Consejo de Ministros? Los sindicatos, por ejemplo, han pedido que los permisos parentales con hijos de hasta 8 años sean remunerados. No sé si se plantean alguna enmienda en el transcurso del trámite parlamentario, ahora que empezará en las próximas semanas, ¿no? Los próximos meses. Yo creo que si alguien me conoce sabe que casi nunca estoy satisfecha con lo que hemos conseguido, porque los problemas que tenían los españoles y las españolas cuando este gobierno, que es uno de los problemas que tiene también el gobierno de coalición, que es las expectativas eran tan altas, veníamos de tal grado de sufrimiento por las políticas de austeridad, de recortes del Partido Popular, que todo es poco. Y yo lo entiendo perfectamente, entiendo lo que piden los sindicatos, entiendo lo que, digamos, reivindica la ciudadanía, entiendo que ante el problema gigante de conciliación que tenemos en España, en el que las familias tienen que hacer malabares con las escuelas, con las actividades extraescolares, con los abuelos y las abuelas, a las que siempre les mando un abrazo desde aquí porque son el fundamento de la conciliación en España. Pero, dicho esto, sabiendo que siempre queda mucho por hacer, yo sí estoy satisfecha. Creo que es una buena norma, creo que empezamos a poner en el centro los cuidados, que también son un trabajo, en contra de lo que dice la señora Ayuso, que decía hace unos pocos días que ahora nadie va a ir a trabajar. Yo creo que la señora Ayuso no es consciente de lo que trabajan la gente en España, las horas extra que hace la mayoría de la gente y los salarios muchas veces limitados que se cobran por esas muchísimas horas de trabajo, pero hay que reivindicar también que los cuidados también son trabajo. También son un trabajo no remunerado que han hecho mayoritariamente las mujeres y que no han tenido ningún tipo de valoración social. Y ahora con esta norma, por primera vez les vamos a dar valor. Por primera vez le vamos a decir, oye, si tú necesitas quedarte un día en casa, no porque te apetece no salir de la cama, sino porque tu niño o tu niña se ha puesto enfermo y no puedes ir a trabajar porque no tienes con quién dejarlo, el Estado se ocupa, el Estado se preocupa y tenemos un permiso de 4 días de fuerza mayor para que tú puedas atender a tus hijos, a tus hijas, a una persona que sea tu pareja, para acompañarle al médico o lo que sea necesario. El escudo anticrisis que cae ahora en unos días, ¿no? El 31 de diciembre, ustedes han propuesto, su ministerio ha propuesto, digamos, una serie de medidas bastante concretas. ¿Cómo están estas negociaciones? ¿Qué le ha dicho la otra parte del Gobierno al respecto? De momento las conversaciones se están produciendo, ¿vale? O sea que quiero ser discreta en cómo va la negociación, pero sí que creo que las medidas que hemos propuesto son muy importantes y que después estamos ya en el último año de legislatura y yo creo que ya tenemos suficiente perspectiva sobre lo que ha pasado como para saber que las propuestas que ha puesto Podemos encima de la mesa han sido un éxito rotundo en términos de escudo social. La bajada en los precios del transporte público ha sido una medida de absoluto éxito, que están utilizando millones de personas en España, que propusimos nosotros y que ahora en esta mesa de negociación hemos vuelto a proponer que la financiación del Estado suba al 50%, viendo que es una medida que ayuda a las economías de muchísimas familias y además nos permite luchar contra la emergencia climática, que quizás no sea un problema, ¿no?, que con las cosas tan graves que han pasado en esta legislatura, la pandemia y la guerra de Ucrania, ha quedado quizás en un segundo plano, pero que sigue siendo uno de los grandes problemas del día a día y de la sociedad en la que vivimos. Por tanto, creo que es importante recuperar esas medidas y ampliar las medidas que han sido un éxito, también el tope al gas, por el que se nos crucificó un poco, pero que creo que ha demostrado que es lo que nos ha permitido frenar la inflación. Hemos vuelto a proponer que el tope al gas se mantenga en 40 euros también los próximos 6 meses, porque creo que ha sido muy eficaz y creo que hay muchos mimbres para convencer a la Comisión Europea de que España ha hecho lo correcto. Y después hemos propuesto algo nuevo, que es un cheque de alrededor de 300 euros para, digamos, equilibrar la balanza. Ahora mismo tenemos empresas de la alimentación en España, las grandes empresas de alimentación y comercialización, que están haciendo beneficios sobre lo que ya ganaron en el 2021 y en el 2020.
Eso es inaceptable en un momento en el que la ciudadanía española, muchas familias no pueden llenar la nevera. Por tanto, tienen que hacer un esfuerzo, tenemos que poner un impuesto extraordinario y con ese impuesto extraordinario y con otros fondos del Estado, que para eso están los impuestos, poder financiar ese cheque. Yo creo que eso, sumado a la congelación de los precios del alquiler y de las hipotecas, que son las principales, digamos, los principales gastos de las familias ahora mismo en España, completaríamos de manera muy eficaz el escudo social, que por otra parte ha funcionado, porque los datos de desigualdad que se están publicando, evidentemente yo nunca estoy satisfecha, porque mientras haya desigualdad tendremos que combatir la desigualdad, pero que tengamos mejores datos de desigualdad que antes de la pandemia, con toda la que ha caído, pues yo creo que habla muy bien de las políticas que ha hecho este gobierno. Otra de las leyes que está en su agenda legislativa de su ministerio es la ley de bienestar animal o ley de los animales, que últimamente le está dando muchos quebraderos de cabeza con el PSOE. No sé si ven posibilidades para un acuerdo, para una enmienda conjunta que llegue a tiempo para que se tramite la ley, o si ven riesgo de que esta ley finalmente decaiga por la posición del PSOE respecto a los perros de caza. Yo no doy crédito con lo que ha pasado con la ley de derechos animales, porque nosotros teníamos un acuerdo cerrado con el Partido Socialista en el Gobierno. Quiero resaltar que el Partido Socialista es la fuerza mayoritaria del Gobierno. No llega nada al Consejo de Ministros que al PSOE no le parezca bien. Ya teníamos un acuerdo, de hecho, sin desvelar mucho, pero estuvimos año y medio negociando dentro del Gobierno para sacar adelante este texto, que no es el que quería esta ministra, que es el que salió de ese equilibrio delicado entre los intereses del PSOE y los intereses que defiende Podemos. Después de eso, el PSOE presenta una enmienda que excluye a los perros de caza. Yo quiero insistir en que esta ley no regula nada sobre la actividad de la caza, absolutamente nada, solamente protege a todos los animales del maltrato animal, que eso sí que es una novedad en España. Quien se está colocando, digamos, sacando una parte de los perros de esta norma, se está colocando del lado de los maltratadores de animales, de quienes cuelgan galgos, de quienes entierran cachorritos en cal viva. Yo no me lo puedo explicar, porque estoy convencida que hay una parte muy importante del PSOE y una parte muy importante de los votantes socialistas que no les parece bien que se maltrate a los animales. Yo creo que se están equivocando. Les he pedido que retiren la enmienda porque la enmienda impide que haya una mayoría progresista que saque adelante la ley, porque el Partido Popular puede apoyar esta enmienda, pero nunca va a apoyar el conjunto de la ley, que tiene muchas otras cosas buenas. Por tanto, el Partido Socialista solo tiene dos opciones: o volver al acuerdo que teníamos la semana pasada, o retirar la enmienda, o tirar una ley del Gobierno, que yo creo que es un escenario que nadie se puede plantear en estos momentos. Hay un escenario similar con la ley de vivienda, de la que ustedes también son coproponentes, y el escenario, la verdad es que también es difícil de explicar, porque aparte de que ya salió el anteproyecto del Consejo de Ministros, por ejemplo, vamos a asistir, si el Tribunal Constitucional finalmente lo permite, a una reforma en tiempo récord del Código Penal de asuntos tan espinosos y tan complicados como la reforma de la sedición, la derogación de la sedición, perdón, la reforma de la malversación. Y sin embargo, todo hace indicar, salvo que usted nos cuente ahora lo contrario, que la ley de vivienda tiene toda la pinta de acabar en un cajón a final de legislatura. Habrá mucha gente que pueda llegar a pensar: qué pena que ninguno de los líderes independentistas tuviese problemas para pagar el alquiler, porque si no, seguramente se hubiese desbloqueado la ley de vivienda, ¿no? Con la ley de vivienda yo creo que es importante explicar que no es un caso tan parecido a la ley de animales, porque nosotras lo que hemos intentado hacer desde el comienzo, desde que digamos la ley salió del Consejo de Ministros, es precisamente armar la mayoría suficiente para sacar adelante la ley. Y eso pasaba por algunos elementos que son imprescindibles, que es que no haya desahucios en España sin alternativa habitacional, que no se pueda desahuciar a familias vulnerables sin que haya una vivienda alternativa, que es algo a lo que nos mandatan los tratados internacionales de derechos humanos, que podamos tener una regulación más efectiva de la regulación de los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado. Son cuestiones básicas que sabéis que nosotros dialogamos mucho con la mayoría de la investidura, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Euskal Herria Bildu, y que son elementos que eran necesario incorporar al texto para poder sacar adelante la ley. Sin embargo, el Partido Socialista, digamos, ha mantenido una actitud muy resistente a introducir cambios. Yo no desisto. Nosotros seguimos trabajando, sigue habiendo conversaciones casi cada semana para sacar adelante la ley y yo confío que esa ley va a sacar adelante. Pero comparto contigo y me preocupa, y lo he dicho varias veces, que el Partido Socialista
digamos, responda a su pulsión conservadora en este último año de legislatura y diga algo como, bueno, ayer ya se aprobaron los presupuestos generales, tengo estabilizada la legislatura, he podido aprobar 3 presupuestos generales del Estado consecutivos y ahora los avances más progresistas que plantea Podemos, pues los dejo aparcados en un cajón. ¿Cuál sería el problema principal ahora mismo? ¿Cuál es la clave para que se mantenga bloqueada? Según su punto de vista, por ejemplo, ¿qué sería fundamental para que esto se desbloquease? Yo creo que lo último que queda es que la regulación de los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado sea efectiva. Sabes que el Partido Socialista introdujo una vacatio legis que le llaman un tiempo para la elaboración del índice, que viendo lo que ha pasado desde que se levantó la medida de congelación de alquileres en febrero, ya estamos viendo que los especuladores, los grandes propietarios de vivienda, aprovechan siempre que no hay regulación para subir los precios artificialmente. Mientras estuvo en vigor la congelación de alquileres, los alquileres en España bajaron un 4,5%. Desde febrero han subido un 5,6%. Es muchísimo. Entonces necesitamos que hasta que entre en vigor la regulación haya un periodo de regulación, de congelación de los alquileres, como el que se podría introducir en el escudo social, para que no se produzcan subidas artificiales y que luego congeles, pero sobre precios ya muy altos. Ahora mismo hay un riesgo real de que este gobierno, un gobierno de coalición de izquierdas, llegue al final de legislatura ante su electorado a decirle que no ha sido capaz de impulsar la ley de vivienda. ¿Hay riesgo real de que pase eso? Yo creo que el Partido Socialista no se lo puede permitir y que se equivocaría mucho si bloquease no solo esta norma, la ley de vivienda, que sabes que a mí me ha ocupado mucho en esta legislatura, sino también, por ejemplo, la ley Mordaza. O sea, es inexplicable que la mayoría progresista no haya derogado ya la ley Mordaza. Por eso digo que estamos ante el bloqueo de varias leyes progresistas más ambiciosas por parte del Partido Socialista y que se equivocaría si el mensaje que manda la ciudadanía precisamente en el último año de legislatura es no, ahora he hecho el freno porque ahora ya tengo estabilidad, ya no necesito hacer nada de lo más ambicioso. Vamos a volver a cambiar de tercio. ¿Sigue pensando que Yolanda Díaz es la mejor candidata de su espacio político, como dijo, por ejemplo, hace año y medio en una entrevista con este diario también? Yo creo que nosotras hemos sido cristalinas. Nosotros pensamos que ahora mismo es Yolanda quien tiene que decidir si quiere ser la candidata del conjunto del espacio y de Podemos. Es ella quien tiene que tomar esa decisión. Yo no la puedo tomar por ella. Nosotras ya nos hemos expresado en multitud de ocasiones, hace año y medio que lo llevamos diciendo, pero es ella quien tiene que decir si Yolanda quiere ser la candidata de Podemos y si vamos a proteger la unidad de aquí a las próximas elecciones generales. Yo creo que he sido también, tengo muchos defectos, pero no ser transparente no es uno de ellos. Creo que es muy importante que protejamos la unidad del espacio. Pablo Iglesias consiguió una cosa que yo creo que es muy importante, que es que todo el espacio de la izquierda transformadora, desde lo que representa el Partido Comunista de España hasta lo que representan los verdes en Alemania, que sería Alianza Verde en España, se presente unido a las elecciones. Eso es algo que nadie había conseguido en Europa, salvo Jean-Luc Mélenchon, hace muy poquito tiempo, hace unos pocos meses. Por eso, yo creo que es muy importante explicarle a la gente que lo fundamental es la unidad y que necesitamos proteger la unidad, porque la unidad del espacio es la condición de posibilidad de revalidar el gobierno de coalición. La revalidación del gobierno de coalición yo creo que es la principal aspiración de la mayoría de la gente que votó progresista en las anteriores elecciones o que ha visto lo que ha hecho este gobierno y ha dicho, pues sí, me gusta. Parecía que no se podía subir el salario mínimo y sí se puede, han hecho leyes feministas históricas a nivel internacional, han impulsado, esperemos, la ley de vivienda. Yo creo que eso puede satisfacer a mucho electorado progresista que quiera darnos una segunda legislatura y lo que necesitamos es presentar una candidatura de unidad y ahora mismo la unidad es lo más importante. Usted dice, por tanto, que si su espacio no concurre unido a las elecciones generales en principio de finales del año que viene, no salen las cuentas para un gobierno de coalición. Entonces supongo que su proyecto político, sobre el partido político que usted lidera, antepondrá la defensa de sus políticas y la continuación del gobierno de coalición a cualquier cosa y que por tanto
por su parte, aceptarán incluso cualquier cosa con tal de que se repita el gobierno de coalición antes de que gobierne la derecha con la extrema derecha. ¿Esto quiere decir? Yo creo que esa pregunta no hay que hacérsela a Podemos. Podemos siempre ha estado comprometido con la unidad. Hemos construido un espacio político en torno a nosotras, yo creo, con enorme generosidad, aunque no siempre se reconozca, porque creo que cuando montamos Podemos y cuando Pablo Iglesias era el candidato, creo que hubo muchísima generosidad, por ejemplo, llegando a un acuerdo de coalición con Izquierda Unida, y sabes muy bien que eso nos costó una escisión interna. Precisamente por eso Íñigo Errejón montó su partido y nosotros defendimos siempre que teníamos que ir juntas, que teníamos que ampliar el espacio y hacer la candidatura más plural. Yo creo que el compromiso de Podemos con la unidad es innegable y que esa pregunta ahora mismo está en el tejado de Yolanda. Lo que pasa es que usted dice ahora, esa pregunta que la tiene que contestar es Yolanda quien tiene que decidir si quiere ser nuestra candidata, pero ustedes también tendrán algo que decir, imagino. Y yo quiero preguntarle si, por ejemplo, con las cosas que han pasado en los últimos tiempos, a estas alturas, usted como secretaria general de Podemos, ¿se sentiría más identificada con una candidatura de Irene Montero o de Yolanda Díaz, por ejemplo? Yo es que creo que eso no está encima de la mesa. Nosotros, insisto, hemos sido cristalinos. Hemos dicho incluso que estamos dispuestos a que el candidato o la candidata del espacio no sea una persona con carné de Podemos. Yo creo que eso revela una enorme generosidad a la que honestamente creo que muy pocos partidos estarían dispuestos. Creo que nunca el Partido Socialista estaría dispuesto a construir un espacio en el que el candidato o la candidata no tuviera carné del Partido Socialista. Pero, insisto, esa pregunta ahora mismo la tiene que contestar Yolanda, que durante todo este tiempo ha estado y está organizando su partido, pero yo creo que ya estamos en un punto en el que es necesario responder a la pregunta de si Yolanda es la candidata de Podemos también y si vamos a presentarnos a las elecciones con unidad, que creo que es lo que nos está reclamando la mayoría de la gente. ¿Y cómo hemos llegado, para que la gente lo entienda, cómo hemos llegado en un año y medio a que Yolanda sí sea la candidata de Podemos, porque la señaló públicamente Pablo Iglesias, a que ahora haya que esperar a que ella decida, porque según usted dice, está montando su partido? Bueno, porque ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas y ahora estamos en otro punto. ¿A usted le parece bien, por ejemplo, que Yolanda Díaz se vaya a mantener al margen de las elecciones autonómicas y municipales? A mí me gustaría que Yolanda hiciera campaña por Podemos y por Unidas Podemos en las elecciones autonómicas y municipales. Es una obviedad que usted lo acaba de decir, que se han ido complicando las cosas en su espacio en el último año y medio. Y yo quería preguntarle desde un punto de vista autocrítico, por ejemplo, ¿qué cree que Podemos debería o podría haber hecho para no haber llegado a esta situación? Y también, ¿qué cree que la otra parte, que Yolanda Díaz, usted ha echado en falta que no haya hecho, que debería haber hecho para que hoy no tengamos la situación de que ya no sea la candidata de Podemos, sino que, según ustedes, tenga otro partido? Fíjate que yo creo, honestamente, que si nos pasamos todos estos meses con la crisis institucional que tenemos, con las enormes necesidades que tiene la gente de nuestro país en este momento, dificultades para llenar la nevera, para pagar el alquiler, todo el día hablando de nosotras mismas, nos equivocaríamos. Por eso, precisamente, lo que está reclamando Podemos en este momento es claridad, hoja de ruta. Que sepamos a dónde vamos, cómo vamos. Si Yolanda quiere ser la candidata del conjunto del espacio, yo creo que es posible un acuerdo de coalición con Sumar, lo creo de verdad, pero necesitamos claridad y hoja de ruta. Fíjate que en estos días ha habido rumores sobre si el presidente querría convocar elecciones en una crisis institucional. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Yo lo descarto completamente, pero el escenario es complejo e incierto. Yo creo que vamos a llegar al final del año, pero creo que tenemos que estar listas para cualquier escenario. Usted reivindicó el otro día también en el Consejo Ciudadano, en su intervención, bueno, pues que todo esto se vehicule a través de la participación ciudadana, de las bases, por supuesto de su partido, pero imagino que de las bases del conjunto del espacio, y que se haga de la manera más democrática posible. Dijo usted algo así como que sería muy mala idea que se llegasen a acuerdos en los despachos para la candidatura de cara a las generales. Concluimos, por tanto, que la salida de Pablo Iglesias fue un error que él mismo señalase a Yolanda como líder del espacio y como candidata, sin haberse producido ese proceso.
Yo no me siento capacitada para responder a esa pregunta. Yo creo que lo fundamental ahora es dar respuesta a la situación que tenemos en este momento. Creo, y por eso lo dije el otro día en el Consejo Ciudadano, que lo fundamental es que la unidad no se entierre en los despachos. La unidad de la izquierda es muy importante, pero se entierra en los despachos. Y tenemos algunos ejemplos, es lo que hemos aprendido en este tiempo. Necesitamos que la gente no solo sea escuchada, sino que participe activamente, y yo creo que no deberíamos dar pasos atrás. Podemos representó un cambio en el funcionamiento de los partidos en España, que después nos copió todo el mundo, que era con mayor y menor grado de democracia, pero nosotras estamos convencidas de que la participación nos ha traído hasta aquí, en la respuesta a las consultas que siempre hemos hecho. La participación a través de primarias para elegir a nuestros representantes para mí es nuestra mayor fortaleza, porque es lo que nos ha permitido tomar las decisiones difíciles en los momentos más complicados. Fue la militancia de Podemos, los inscritos y las inscritas, quienes nos arroparon cuando dijimos una cosa muy valiente en contra de todos los operadores mediáticos, que era que teníamos derecho a estar representados en el gobierno de coalición, y fíjate lo que ha supuesto eso, en términos de hacer posible políticas que siempre nos habían dicho que era imposible. Bueno, pues creo que ese acompañamiento, insisto, no deberíamos dar pasos atrás y fortalecer la participación democrática para que el proyecto de futuro sea no solo más fuerte, sino que nos permita ampliar a nuevo electorado, ¿no? Yo siempre lo digo, nosotros queremos gobernar con más fuerza. Hablaba usted, y lleva razón, de que Podemos, bajo el liderazgo de Pablo Iglesias y bajo el liderazgo de todas las personas que componían en ese momento la dirección, fue capaz un poco de trascender incluso sus siglas, y hubo un momento en que el espacio confederal que organizasteis bajo el nombre de Unidas Podemos pues llegó a aglutinar casi a toda la izquierda del Partido Socialista. Ahí estaba lo que hoy es el partido de Íñigo Errejón, también Más Madrid, Compromís, Los Comunes, Izquierda Unida, muchísima gente. Sin embargo, hoy toda esa gente parece, incluso algunos líderes territoriales de Podemos, parecen confluir en torno al liderazgo o la candidatura de Yolanda Díaz, o así por lo menos se escenifica en sus actos. ¿Qué ha pasado para que parezca ahora que es la dirección de Podemos la que está un poco sola frente a todas esas formaciones? Yo creo que nosotros hemos defendido siempre la unidad y que tenemos una capacidad también de articular el espacio en torno a Podemos y de cuidarlo. Es lo que tratamos de hacer y es lo que estamos intentando también a lo largo de este año y medio. Por eso insisto en que son el resto de actores del espacio. Pongo un ejemplo. Lo que estamos haciendo a nivel autonómico, lo que están haciendo nuestras direcciones autonómicas, que son las que tienen que cerrar los acuerdos con Izquierda Unida y con Alianza Verde a nivel autonómico y municipal, es ofrecer revalidar el acuerdo del 2019. Yo creo que es una oferta generosa y que es muy sensata. Y sin embargo nos estamos encontrando con que hay otros actores que en este caso no les vale eso. Yo creo que es fundamental preguntarles al resto de actores del espacio por qué lo que valía en 2019 no vale ahora. Y necesitamos, digamos, seguir trabajando por espacios lo más amplios posible. Desde luego a Podemos siempre nos van a encontrar ahí porque es donde hemos estado siempre. El Gobierno ha aprobado ayer, ¿no? El Congreso ha aprobado los presupuestos del Gobierno. El Senado, sí. De el Congreso del Senado, sí. De esta legislatura de Vértigo. ¿Cómo valora estos 3 años de coalición? Hablando de todo lo que se necesita, ¿no?, para revalidar ese gobierno. Bueno, un breve resumen de cómo han sido estos 3 años. Una última pregunta breve. Pues yo estoy muy satisfecha del trabajo que hemos hecho en estos 3 años. Creo que ha quedado claro, como explicaba hace un momento, que efectivamente la coalición es un éxito de la izquierda. El hecho de que Podemos y Unidas Podemos esté sentado en el Consejo de Ministros ha permitido demostrar con hechos que cosas que parecían imposibles se han hecho posibles. Yo estoy particularmente orgullosa de todo lo que hemos avanzado en derechos feministas. Creo que en este momento España es vanguardia internacional en los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Eso me hace sentir profundamente orgullosa, y creo que además el feminismo, aparte de ser una de las mejores cosas que tenemos en España, está planteando las preguntas correctas y está ofreciendo respuestas a los grandes problemas de nuestro tiempo.
la reorganización del sistema de cuidados, la reducción de los tiempos de trabajo laboral remunerado para equilibrar la vida familiar y laboral, digamos, frenar todas las formas de violencia que sufren las mujeres y el colectivo LGTBI y que está lastrando muchas vidas en España. Digamos que yo creo que hemos avanzado de manera muy decidida en eso, y yo creo que el Ministerio de Igualdad está haciendo un trabajo excelente en ese sentido. Y a lo que aspiro, porque creo que eso también ha quedado demostrado, que es uno de los problemas de la crisis institucional en la que estamos sumidos, que hay una parte muy importante de la derecha parlamentaria, de la derecha mediática y de la derecha judicial que quiere demostrar que manda más que la mayoría que votó la gente en las elecciones del 2019, que manda más que el gobierno y que manda más que el presidente. Y yo creo que eso no se puede, digamos, permitir. Necesitamos fortalecer nuestra democracia y yo aspiro también a gobernar con más fuerza, a que mi espacio político gobierne con más fuerza, porque creo que hay muchas cosas a las que no hemos llegado que con más peso en el gobierno sí podríamos haber hecho. Por ejemplo, creo que el Partido Socialista le cuesta mucho apostar por la intervención pública en los sectores estratégicos, y yo creo que cuando lo hemos hecho, cuando hemos propuesto la regulación de precios, que en realidad la congelación de precios del alquiler que hicimos fue una intervención pública sin precedentes en el mercado del alquiler, las medidas funcionan, que cuando intervenimos en el mercado de la energía, como el tope al gas, las medidas funcionan, que cuando intervenimos de manera decidida en el transporte público con esa rebaja del 50% funciona, y que ese camino que solo plantea Unidas Podemos tenemos que profundizarlo. Eso solo lo podemos hacer, obviamente, si somos la fuerza mayoritaria o si tenemos bastante más fuerza. Hace un año y medio aproximadamente que fue elegida secretaria general de Podemos, en una entrevista en este diario, cuando se postulaba como candidata, fijó dos compromisos a grandes rasgos. Una era mejorar los liderazgos y otra era mejorar la implantación territorial de Podemos. No sé si considera que transcurrido un año y medio ha conseguido al menos alguno de esos objetivos o ha mejorado en esos dos aspectos. La verdad es que estoy muy satisfecha con el trabajo que está haciendo Podemos a nivel organizativo y territorial. Creo que tenemos una organización muy bien engrasada, que está conectando más que nunca con la militancia y con la gente. Ahí tenemos todos los ejemplos, la Uni de Otoño, que fue un gran éxito, la Fiesta de la Primavera, que también la estamos instaurando como hito anual, que me encanta. Y creo que estamos consiguiendo, por lo menos yo lo siento así, que las candidaturas autonómicas y municipales sean más fuertes que nunca. No solo porque los candidatos y las candidatas me parecen magníficos, sino porque hemos hecho las cosas con tiempo y porque tenemos varios meses todavía para proponer programa, para proponer medidas, para que los candidatos y las candidatas menos conocidos se den a conocer, y yo creo que tenemos posibilidades, y así lo quiero yo, de revalidar gobiernos autonómicos que son imprescindibles, desde el de Valencia, Baleares, Canarias, Navarra, Aragón. Creo que poder volver a gobernar y gobernar con más fuerza sería la mejor noticia para el siguiente ciclo político. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. A vosotros.